Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. ¿Alguien puede gritar? ¡Celébrale! ¡Con júbilo! Levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. ¡Grito de júbilo! Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se alegrará.
Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo domingo, a esta devoción, al grupo de adoración, unos en la manera presencial, otros en manera digital, pero unidos en un espíritu para adorar al Señor, nuestro Creador, el Hacedor de maravillas, a nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo, nuestro fiel Consolador. Deseamos que se encuentren bien y los que están en luchas, pero también con confianza en que Dios es fiel y que toda situación tiene un propósito y un mensaje para bien de nuestras vidas. Quisiera invitarles hoy a meditar sobre un tema que es histórico y profético. En la segunda epístola a Timoteo. Segunda epístola a Timoteo, en el capítulo número 3. Vamos a leer los primeros 9 versículos más el 13. O sea, segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 9, y después el 13. Yo voy a leer la versión que tengo acá, que es la que siempre leemos, la Reina Valera le llamamos. Es muy, muy seria esta versión, muy especial. Y también traje mi Biblia de versión internacional para leer el mismo texto, a bien de que lo entendamos un poquito mejor y lo disfrutemos más. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 9 y luego el 13. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Qué inventario de tremendo y negativo el de estas personas aquí profetizadas, que son las que estamos viendo en el presente. En ese presente estamos. Dice aquí, en los posteros días, y ahí es donde nosotros estamos. Déjenme leer, por favor, esta versión. Lo voy a hacer rápidamente. Segunda epístola, Timoteo, capítulo 3, del 1 al 9 y después el 13. Ahora bien, es el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hablándole al joven pastor Timoteo. Tenga en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Así son los que van de casa en casa, cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe. Pero no llegarán muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. Y el versículo 13 dice:
mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tremendo texto que no se sabe, bueno, se confunde uno cuando lee esto y uno dice, ¿estoy leyendo la prensa o estoy leyendo la Biblia? Porque eso es justamente lo que estamos viendo en estos tiempos. Acompáñenme a orar y luego meditamos este texto que ya hemos meditado en alguna oportunidad, pero que le hemos dado otro enfoque. Hoy me voy a enfocar en el versículo 8, especialmente. Padre Santo y bueno, gracias Señor que nos das la vida. Gracias que nos sustentas nuestras necesidades. Gracias bendito Señor que nos perdonas nuestras maldades, que nos atiendes en nuestras enfermedades. Gracias porque nos proteges, bendito Señor, porque nos renuevas nuestras fuerzas. Muchas gracias porque nos animas para que nos refresquemos y sigamos adelante, confiando, Señor, que eres tú el que hace justicia a los agraviados. Muchas gracias por esta reunión y te rogamos que tú bendigas a los que están ahí conectados y a los que visitarán después, así como a los que estarán de manera presencial, para que meditemos con seriedad este tema y entendamos las situaciones que están pasando, para que estemos alertas y alertando a otros que puedan ser confundidos. Te adoramos y rogamos el perdón de nuestros pecados para que con un corazón limpio podamos recibir estas semillas que serán de bendición para nuestra vida y para aquellos con quienes las podamos compartir. Todo para la gloria de tu santo nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, como les decía, ya hemos meditado este texto con otro enfoque, pero hoy me quiero enfocar en el versículo 8, donde dice en esta versión, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mi tema se llama un poquito feo, se llama dos serpientes. Dos serpientes. Y los subtemas son dos serpientes proféticas y dos serpientes profetizadas. Es muy interesante que el apóstol Pablo, como le dije, inspirado por el Espíritu Santo, en su segunda carta al joven pastor Timoteo, y también aplicable a todos nosotros, a los cristianos de todas las edades, además de revelar proféticamente el carácter y la conducta de la gente en estos tiempos finales, también hace referencia o alusión a un texto del Éxodo, en el capítulo número 7, los versículos del 8 al 13. Se los quisiera leer para que vayamos entendiendo bien el tema. Éxodo capítulo 7, si usted quiere verificarlo también, del 8 al 13, dice de la siguiente manera: Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagros, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante del Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón del Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. En aquella oportunidad que conocemos, porque tal vez lo hemos visto en películas, lo hemos oído en diversos mensajes, pues fue una oportunidad real, histórica, cuando Moisés y Aarón están frente al faraón de Egipto, comunicándole el mandato de Dios de dejar ir en libertad a su pueblo. El monarca, por supuesto, se opuso a la orden sagrada, al mandato divino, por lo cual, y por instrucción de Dios, Moisés le dio la orden a su hermano de que echara la vara delante del faraón y ésta se convirtió en serpiente. Usted sabe que uno de los íconos sagrados de la
cultura egipcia era la serpiente cobra, porque esta era un símbolo de poder real. Formaba parte del atuendo de los faraones y de sus reinas. Lo usaban por acá, algunas joyas por acá, y en algunas pinturas de diversos lugares también aparecía la serpiente cobra. También era o es todavía un símbolo para otras culturas en el mundo, porque la imagen de la serpiente pues ha ocupado un lugar sagrado, como en la India, en otros lugares, o en la China, que no es necesariamente una serpiente, sino un dragón. Pero volviendo a lo de la serpiente, la tienen así por su rapidez mortal. La tienen por su apariencia temible, por sus brillantes escamas, su hipnótica belleza y su supuesta eternidad. ¿Por qué supuesta eternidad? Pues porque dice que cambia su piel varias veces y entonces algunos llegan a pensar de que nunca muere. La verdad es que sí muere, pero dura bastante porque cambia, como le digo, su piel varias veces. Pero por supuesto, a la señal del poder de Dios, cuando Aarón echa la vara delante del faraón, como respuesta a eso, lejos de humillarse, de impactarse, el faraón se endurece, se opone, y entonces manda a llamar a sus hechiceros para que, hechiceros que están a la orden del faraón real y del faraón espiritual llamado Satanás. O sea que estos hombres estaban en pactos satánicos, poseídos de demonios, y por eso podían hacer esos encantamientos. Con sus artes mágicas también arrojaron su bastón o su vara, y estas dos se convirtieron también en serpientes. Sin embargo, dice la Sagrada Escritura que fueron devoradas por la vara convertida en serpiente de Faraón. Y estos hechiceros no se conformaron con eso, sino que cuando las plagas comenzaron, que comenzaron con la plaga de la sangre, también lo imitaron. Y luego vino la plaga de las ranas, y también lo imitaron. Después vino la siguiente plaga, la de los piojos, ahí ya no pudieron. Y menos las siguientes plagas. Con eso tuvieron que reconocer, como dice la Sagrada Escritura, el gran poder del Dios de Moisés. Y le tuvieron que decir al faraón, ese es dedo de Dios. Ya no podemos, ese es dedo de Dios, refiriéndose al Dios verdadero, al Dios de Moisés y nuestro Dios. Siglos después, ahora ya viniendo de regreso del Éxodo para la segunda epístola a Timoteo, bajo revelación del Espíritu Santo, el apóstol San Pablo revela el nombre de aquellos hechiceros. Si usted se dio cuenta, en el versículo número 8, dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. A la hora de resistir a Moisés, estaban resistiendo a Dios, se estaban oponiendo a Dios. Entonces, está el Espíritu Santo comparando la conducta del carácter de las personas de los últimos tiempos con estos dos hombres que se oponían a las cosas de Dios. Y los declara corruptos de entendimiento, insensatos, otra versión dice necios, réprobos en cuanto a la fe, y termina diciendo en el versículo 13 que irán de mal en peor y de mal en peor, engañando y siendo engañados. La tradición judía en cuanto a estos dos Janes y Jambres, que eran magos, hechiceros, como ya le dije, endemoniados, la tradición judía dice que estos dos se convirtieron y se volvieron prosélitos de la fe judía, aparentemente. Y por esa razón, cuando el pueblo de Israel fue liberado, cuando salieron, y eso está descrito en Éxodo capítulo 12, si tal vez lo vamos a ver, Éxodo capítulo número 12, dice que
capítulo 12 y versículo 37, dice: y partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar niños. Pero escuche lo que dice el versículo 38. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas, y muchísimo ganado. La tradición judía, como le digo, dice que dentro de esa gran multitud de hebreos genuinos, adoradores del Dios verdadero, salieron también mezclados muchos otros. Y dentro de eso, dice la tradición, iba Janes y Jambres, que salieron al desierto con el pueblo de Israel, pero fueron ellos, o ellos fueron parte de los que en el camino del desierto se rebelaban contra Moisés, influían en los demás para estarse oponiendo y oponiendo, cuestionando y protestando. Y el colmo llegó cuando se acamparon al pie del monte Horeb, cuando acamparon ahí y Dios llamó a Moisés que subiera a recibir las tablas de la ley, donde están los 10 mandamientos. Moisés subió a la cumbre del monte Horeb y Josué un poco distante de él como siervo fiel. Y dice que estuvo ahí arriba 40 días y 40 noches, Moisés, sin comer, sin beber y esperando la manifestación de Dios. Lo lindo es que cuando uno está en la presencia de Dios y en esa comunión, hermanos, no se acuerda uno ni de comer, ni de beber, ni de ninguna necesidad. Dios lo llena a uno en todo. Sin embargo, Moisés, pues seguramente llegó en un momentito de impaciencia en la que esperaba ya la manifestación de Dios, hasta que a los 40 días Dios se manifestó y le entregó las 2 tablas, dice la Escritura, escritas con el dedo de Dios, donde están los 10 mandamientos. Mientras que Moisés estaba allá arriba, estos opositores, muchos dicen que eran los que se opusieron, los que se rebelaron, eran influidos por estos 2 Janes y Jambres, que aparentemente se habían convertido, pero realmente no, seguían siendo los mismos, como pasa con muchos ahora en día, que declaran alguna fe, pero no se les nota, o no se nos nota, no sé. Pero lo cierto es que estos 2 instigaron al pueblo, o a los que se dejaron instigar, para que se rebelaran y dijeran, pues, ¿qué pasó con Moisés? ¿Qué pasó? El que nos trajo con promesas desapareció. Hagamos entonces algo, lo que sabemos hacer. Construyamos una imagen, un Dios nuestro, para que nos lleve de regreso a Egipto, porque está mejor Egipto que aquí. Y fue ahí cuando elaboraron un becerro de oro y lo adoraron, mientras Moisés recibía las tablas de las leyes de Dios arriba del monte Horeb. Fue entonces cuando ya descendiendo Moisés, habiéndose encontrado con Josué, que su rostro resplandecía, el rostro de Moisés resplandecía y traía en sus manos las 2 tablas de la ley de Dios, fue cuando Josué, en su entusiasmo, puesto que estaban a buena altura y el pueblo estaba en el valle, Josué dice, el pueblo está alegre, está haciendo las batallas del Señor. Como quien dice, está orando, está alabando, está haciendo lo que debe hacer. Y entonces, no obstante que Moisés era mucho más anciano que Josué, tenía la inspiración de Dios y entonces le contestó, voz de cantar oigo yo, pecado y desorden. Y eso fue justamente lo que encontraron cuando se encontraron que estaban en un total desorden moral, adorando a ese becerro y a punto de hacerle sacrificios humanos. Fue ahí cuando Moisés se enardeció, se airó, rompió las tablas, destruyó el becerro, castigó a los rebeldes, hizo que deshicieran el becerro y que se tomaran el agua con que deshicieron eso algunos, pero después dio la orden
de que estos engañadores, estos instigadores, estos revoltosos, estos rebeldes fueran muertos. Y tristemente en el capítulo 32 del Éxodo dice que murieron muchos ese día, como 3,000 murieron ese día, dentro de los cuales, según la tradición, todo lo que le estoy hablando es parte de la Escritura y parte de la tradición judía, dice que murieron estos dos, Janes y Jambres. Bueno, estos fueron aquellos de las 2 serpientes allá en el palacio de Egipto. Y esas 2 serpientes, como todo tiene sentido en la palabra del Señor, algunos por inspiración del Espíritu Santo han descubierto que tanto esas serpientes como la serpiente que se volvió de Aarón tenían un significado, un simbolismo especial que se vería en los últimos tiempos, por lo cual ahora que el apóstol San Pablo menciona el carácter de la gente en los tiempos finales, como está diciendo ahí, no solamente revela eso, sino que también revela y recuerda los nombres de Janes y Jambres, que dice que resistían a la verdad, se oponían a la verdad de Dios y lo resultaron haciendo con el pueblo de Dios que había sido liberado y trayéndolos a la idolatría, por lo cual ocurrió una tragedia. Bueno, esta historia continúa, tiene muchas cosas más, pero yo quisiera que hiciéramos ahora ya nuestra pausa, porque la aplicación que viene, la parte profética viene, pues es corta siempre, pero tal vez se va a llevar unos minutos más. Detengámonos por un momento, que ahorita tuvimos la parte histórica y ahora vamos a ver la parte profética que ha sido posiblemente revelada por el Espíritu de Dios acerca de a qué equivalen esas serpientes de aquel tiempo al tiempo actual, donde estamos. Por eso le dije que nuestra segunda parte del tema se llamaba las serpientes, 2 serpientes profetizadas. Veremos eso después de nuestra pausa. Quédese ahí y participe con la alabanza. Por su gran amor.
En su amor confiamos, hay descanso en él. Bienvenidos. Gracias por estar ahí. Qué bueno que se interese usted por la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Yo le compartí recientemente que una de las características que Dios le provee al nacido de nuevo en la fe de Jesucristo nuestro Señor es darle un corazón entendido. Entonces nosotros no solamente debemos de leer las Escrituras, sino orar al Señor que nos permita entender a qué equivale esto en nuestro tiempo, para que sepamos en dónde estamos y para que sepamos qué debemos hacer. Le voy a decir lo que alguien inspirado por el Espíritu Santo o emocionado por el Espíritu Santo declaró acerca de estas serpientes. Él dijo: la serpiente de Aarón simbolizaría el Evangelio, el cristianismo. Y las dos serpientes de Janes y Jambres simbolizarían dos situaciones, dos doctrinas opositoras en los tiempos finales. Ahorita le comparto mis apuntes. Es bien interesante que la serpiente de la cual se convirtió en las manos de Aarón simbolizara el cristianismo. Y que las otras dos también tuvieran un significado, un simbolismo profético. Y los estudiosos de las Sagradas Escrituras, bueno, algunos generalizan donde dice las dos serpientes que se oponían son símbolos de todos los opositores de hoy en día. Pero algunos son más específicos en esto y dicen lo siguiente, que una de las dos serpientes de Janes y Jambres equivale al comunismo, que es ateo y que se opone a todo lo que significa, todo lo que se habla de Dios. La primera serpiente. Y la segunda serpiente equivale al ecumenismo religioso, del cual usted se va a estar enterando en estos días más y más. ¿Y qué es el ecumenismo religioso? Es cuando los líderes mundiales de las religiones están hablando de paz y de amor, reuniendo, dicen ellos, todas las creencias en un solo objetivo, en el objetivo del amor unos por otros, haciendo amor con la gente o haciendo compasión con la gente y teniendo paz entre nosotros. Ahí no se menciona a nuestro Señor Jesucristo. Por eso se llama ecumenismo religioso, que pretende unificar, globalizar las creencias y las religiones, creyendo que el cristianismo es una religión. Y realmente el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una vivencia y una relación personal, continua, con nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, pues, con el comunismo no quiero yo decir mucho, pero ya vemos que resulta siendo ateo, anticristiano, y aunque pudiera ser que prospere en algunos aspectos materiales, sin embargo, el Señor Jesucristo no se menciona ahí. Y si se menciona para ser perseguido a través de los cristianos. Y en el ecumenismo, pues sí se menciona. En el ecumenismo sí se menciona, pero realmente no como el Hijo de Dios, no como el venido del cielo, sino que se menciona como equivalente a otros profetas de otras creencias que trajeron una buena doctrina, bonitas enseñanzas y nada más, y no como el Hijo de Dios. Por eso, en otra oportunidad vamos a meditar un poquito más extensamente de lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, porque le quiero anticipar esto de esa predicación que le estoy anticipando. Ahí redondeé algo, pero no importa. Decir Dios, no hay problema. Si usted le habla de Dios a un oriental, no hay problema. Si le habla de Dios a un hindú, no hay problema.
de Dios a un árabe, no hay problema. Pero si usted le habla de Jesucristo, alguno de ellos, ahí sí hay problema. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, por causa de mi nombre serán perseguidos. Por causa de mi nombre serán muertos. Y usted va a ver cómo eso se está dando poco a poco en los pueblos, cuando ya se está notando la persecución, la represión en países donde, que por cierto, cada día son más los países que se van del lado del ateísmo para perseguir al cristianismo. Y esas doctrinas están engañando a mucha gente. A mucha gente. Y de eso habló nuestro Señor Jesucristo en San Mateo capítulo número 24. Bueno, ya tenemos proféticamente qué es lo que va a pasar, porque así como la vara de Aarón devoró a las otras dos varas, a las otras dos serpientes, así el Evangelio va a devorar y a destruir cualquier otra doctrina. Dice la palabra del Señor, antes de ir a Mateo, que es donde el Señor Jesús habló de eso, dice la palabra del Señor en el libro de Daniel, capítulo 2, versículos 34 y 35. Se recuerda cuando dice que Daniel tuvo la visión de los imperios. Él tuvo la visión del imperio babilónico, la visión del imperio medo-persa, la visión del imperio griego y la visión del imperio romano. Y él tuvo esa visión, pero también tuvo lo que continuaba. Dice, estaban mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro, cocido, y los desmenuzó. Eso era el imperio romano. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Aquí está en figura lo que es el cristianismo verdadero, el evangelio en esta humanidad. Que todos aquellos imperios han desaparecido. El evangelio no ha desaparecido ni desaparecerá, sino que al contrario, el evangelio irá anulando y destruyendo todas esas doctrinas y todas esas creencias hasta que prevalezca el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Pero es importante para los creyentes, para los cristianos, es importante que notemos que nuestro Señor Jesucristo lo anticipó. Cuando Él estaba en el Monte de los Olivos, dice la palabra del Señor que sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señales habrán en los últimos tiempos? Y cuando el Señor Jesús les respondió, lo primero que dijo fue, respondiendo Jesús les dijo, San Mateo 24:4 les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso es San Mateo 24:4. En el versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y los versículos 24 y 25 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. O sea que estos espíritus opositores de Janes y Jambres todavía están activos, porque como le dije, eran personas endemoniadas, entonces esos demonios todavía están trabajando y todavía están oponiéndose a las cosas de Dios y todavía están procurando influir en los líderes religiosos para la idolatría, para el paganismo, para el fetichismo, para todas esas cosas que engañan a la gente sincera. Pero el Señor nos está hablando acerca de que tenemos que estar atentos a estas cosas, que usted poco a poco las va a ir viendo en las noticias. Cómo se reúnen los grandes líderes de las naciones, los líderes políticos y religiosos, para tratar de instaurar un ecumenismo piadoso, religioso, que quiere ver por la paz, por el bien, por el amor, pero que realmente ahí no pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Es más, el Señor dijo en Tesalonicenses, dijo que habrán engaños
ya cerca de la venida del Señor Jesucristo, habrán engaños, incluso señales y prodigios para engañar, si fuera posible, dice San Mateo 24:25, aún a los escogidos. Por eso nosotros debemos de saber en dónde estamos. No solo se trata de la conducta y el carácter de la gente malvada, se trata también de las doctrinas engañosas que el mismo espíritu satánico y faraónico están metiendo entre la gente para que se crea que todo va bien. Pero quiero decirle una cosa final y luego un versículo que vamos a leer. Dice que la falsedad es como la flor de la hierba que no tiene larga vida, porque cuando sale a luz la verdad, pronto se seca la falsedad y desaparece. Finalizo con un versículo de la segunda epístola de Juan, aquí cerquita del Apocalipsis, a 2 hojitas o 3. Segunda epístola de Juan, escuche lo que el Espíritu Santo le reveló a este apóstol en el versículo 7. Segunda epístola de Juan, apóstol, versículo 7. Le digo versículo 7 porque solo un capítulo tiene. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Cuidado con el comunismo. Cuidado con el comunismo. Cuidado. Porque sus doctrinas son puramente terrenales. Pero el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es trascendente. Es para esta vida y para la eternidad. Así que fortalezcas en la palabra del Señor, que nos revela situaciones por las que estamos viviendo. No solamente la conducta de la gente, la maldad, la violencia, sino también el engaño que está llegando como religión, como una religión unida, que aparentemente va a solucionar los problemas del mundo. Pero dijo el Señor, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el final. Oremos al Señor y oremos por nuestros hijos, porque son ellos y nuestros nietos los que van a estar más cerca de estas situaciones. Instruyámoslos bien, por la fe, por el ejemplo, en la palabra del Señor, para que ellos puedan defenderse y ayudar a otros en estos tiempos peligrosos que nos anunció la Escritura y nos recordó otra vez hoy. Quiera Dios bendecirle. Yo sé que posiblemente alguno va a poner ahí en la red una manita para abajo porque hay opositores, pero usted decide y yo también. Gracias a Dios nos revela su palabra. Nos toca a nosotros ver qué hacemos con ella, pero lo que hagamos con ella será lo que ella haga con nosotros. Padre Santo y bueno, te ruego si hay alguien ahí, Señor, que quiere asegurar su vida, su alma, que quiere reconocer su falla, que quiere admitir humildemente que sus creencias no le han funcionado, que ha vivido una vida de desconcierto, de desencanto, que no ha visto soluciones, sino problemas, tristezas, dolores, porque le han engañado en su sinceridad de corazón. Que hoy quiera decir, Señor Jesús, no me interesa nada más, me interesas tú, Cristo, tu cristianismo me interesa en mi corazón, mi salvación, mi perdón, porque yo quiero, no solamente yo, sino con mi familia, conocer un día la verdadera vida que tú quisiste traer a esta tierra cuando creaste al hombre. Perdona mis pecados, perdónanos, Señor, y por favor síguenos hablando para que podamos estar despiertos y alimentarnos y crecer en la fe, para no solamente estar fuertes ante las situaciones y engaños, sino que también orientar a nuestros hijos, a los pequeños, para que puedan salir adelante en este mundo que cada día se deteriora más. Te damos las gracias, bendecimos tu nombre, y yo te doy gracias, Padre eterno, porque de esta meditación imperfecta tú quieras traer fruto, como tu palabra lo dice, que no regresará a tu palabra vacía, sino que traerá aquello para la cual tú la enviaste. Te adoramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, muchas gracias por haberse
conectado o por visitar la página, y siempre le esperamos por este medio. En el miércoles, si el Señor lo permite, y si Dios nos da más vida, pues con su ayuda aquí estaremos compartiendo la palabra eterna. Abrazos y bendiciones. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Solo en ti, Señor, quiero estar. Solo en tu presencia, solo contigo queremos estar, Señor Jesús. Levanta tus manos y deja que Él te ministre. No quiero volver
oración ahí en tu lugar. Dile: Señor, yo quiero permanecer solo en ti. Que tu presencia nunca se aparte, Señor, de mí. Derrama tu espíritu, Señor, sobre nosotros. Mi Dios, Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Heme aquí, Señor Jesús. Mi amigo Jesús, tú eres mi fiel amigo. Sí, Señor Jesús. Solo en ti podemos confiar, Señor. Tú eres nuestro mejor amigo.